Quiero aprovechar para recordar a los presentes la invitación a la residencia que va a tener lugar en Buenos Aires, cuyo tema será el peregrinaje intelectual de Juan Carlos Kachanowski. Recordemos que con el fallecimiento del doctor Juan Carlos Kachanowski, ocurrido el 31 de diciembre, desde CMT Group hemos querido rendirle homenaje a lo largo de todo el 2016 con distintas actividades, entre las que se encuentran la residencia en su honor, que va a versar durante 3 días sobre sus aportes a la ciencia a lo largo de los distintos temas que ha ido tratando desde que se graduó como economista tiempo atrás hasta el mismo año 2015. Esta conferencia, de la que nos va a deleitar el doctor Adrián Rabier, que versará sobre la teoría del valor, sobre los artículos que el doctor Kachanowski presentara oportunamente en la revista Libertas, también es parte de este homenaje que estamos rindiendo en este año 2016. También va a haber en el Congreso de Economía Austríaca, que tendrá lugar la semana siguiente a la residencia en Buenos Aires, que serán los días 18, 19, 20 de agosto, la residencia 18, 19, 20 de agosto, y el Congreso de Economía Austríaca desde el lunes 22 de agosto, martes 23 y miércoles 24 de agosto. También va a haber actividades relacionadas con resaltar la personalidad del doctor Juan Carlos Kachanowski. Tengo el honor y el orgullo de anunciarles formalmente que ya está vigente, recién salida a la calle, la revista Libertas Segunda Época. Fue una idea de Juan Carlos Kachanowski, en la que estuvo trabajando el segundo semestre del 2015, que la muerte lo sorprendió y que no lo pudo terminar de realizar, y desde CMT Group tenemos el orgullo de comunicar, de informar que desde el día de ayer está en la calle la revista Libertas Segunda Época en doble formato, en formato físico y en formato online. Les voy a pasar por chat en este momento el URL de la revista, del primer número del journal Libertas Segunda Época. Ahí está bien, lo están viendo en pantalla. De este journal, el doctor Adrián Rabier, el doctor Nicolás Kachanowski y quien les habla, Wenceslao Jiménez Bonet, somos los editores de la revista, cuyo primer número, con fecha marzo, ya es público, se puede consultar online y se puede tener físicamente entre manos para aquellos que así lo deseen. Así que muchas gracias a todos. Vamos a comenzar entonces con la conferencia a cargo del doctor Rabier, a quien muchos de ustedes ya conocen, pero aún así lo quiero presentar, porque Adrián Osvaldo Rabier, que es originario de la ciudad de Buenos Aires, nacido en 1978, es economista, especializado en teoría monetaria, especializado en el estudio de los ciclos económicos y la historia del pensamiento económico. Es economista de pura cepa, ya siendo licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 2002. Luego terminó y finalizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEA de Argentina en el año 2004. Posteriormente realizó su doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el año 2009, con la dirección de su tesis a cargo del profesor Dr. Jesús Huerta de Soto. Tiene varios libros publicados, muchos más artículos publicados en revistas y journals, artículos publicados en distintos diarios locales y extranjeros, y es un conferencista invitado ya en varios países de la región. Así que es un placer para mí presentar al doctor Adrián Rabier, a quien ya conocen, y dejarlos a partir de este momento con él para que nos hable sobre los artículos Teoría del Valor y del Precio
1 y 2 que publicara el doctor Juan Carlos Kachanowski oportunamente en la revista Libertas, revista que en su momento era parte de S.A. de Argentina. Así que, Adrián, te cedo la palabra con mucho gusto y placer. Bueno, muchas gracias, Wenceslao, por la presentación. Les pido me confirmen si me escuchan bien en el chat y de paso vemos que podemos comunicarnos por ese medio. Para los que no están acostumbrados por ahí al aula virtual, ahí Estuardo ya está poniendo un link, un tilde verde. Pueden escribir en cualquier momento en el chat, me pueden interrumpir. Yo voy a tratar de leer todo el tiempo lo que vayan escribiendo bueno, para estar en contacto y responder si hay dudas, consultas. Yo los animo a que intervengan, a que participen, a que pregunten. A mí no me molesta para nada. Si en algún momento veo que el tiempo se está yendo demasiado rápido y para lo que tengo planeado avanzar hoy, por ahí dejo de leer los comentarios y avanzo en los contenidos para luego sí volver al final a las preguntas. Pero en principio los animo a que participen, a que pregunten, que me parece que va a ser más interactivo y más entretenido esta presentación. Bueno, primero decir que es bastante complicado, difícil esta presentación, a diferencia de tantas otras, por lo que implica el homenaje a Juan Carlos Kachanowski. Esta no es una presentación que sea una clase más de las tantas que hemos dado por este medio. La verdad que Juan Carlos nos dejó en diciembre y creo que el día anterior y hasta ese mismo día nos habíamos intercambiado mensajes, un poco con la revista Libertas, que recién, segunda época, que recién planteaba Wenceslao y que afortunadamente, gracias a Wenceslao especialmente y a Nicolás Kachanowski, el hijo de Juan Carlos, hoy podemos tenerla online el primer número y ya estamos programando el segundo y bueno, y ya empezamos a recibir artículos de gente que quiere publicar allí. La verdad que nos entusiasma muchísimo y los animo seguramente a muchos de los que están presentes, a muchos los conozco, sé que les gusta escribir, los animo a que si tienen algún artículo con el perfil que nos atrae, los invitamos a que nos lo postulen, digamos, lo envíen a la revista para considerarlo en su publicación. Bueno, sigue un referato normal, pero bienvenido, digamos. En principio es una revista que trata de volver a la misión, a la visión que supo tener la Libertas original. Segundo, bueno, esto es una serie de homenajes. Wenceslao ya mencionó algunos. Esto que tienen en pantalla, el peregrinaje intelectual de Juan Carlos Kachanowski. Van a tener a Nicolás Kachanowski, que es un excelente economista, doctor en economía en Boston, en Estados Unidos, ahora profesor en Denver, allá. Bueno, va a venir a la Argentina a resumir el peregrinaje intelectual de Juan Carlos Kachanowski. La verdad que ojalá pueda participar, todavía no estoy seguro, pero me encantaría estar esos 3 días allí para poder participar y escuchar a Nicolás que resuma el pensamiento de Juan Carlos. Que es un poco también lo que yo vengo a tratar de hacer aquí. Es bastante complicado, porque este libro de Juan Carlos Kachanowski es bastante completo y muestra de alguna manera cómo él entendía la historia del pensamiento económico. Yo ahora recuerdo que mi primer contacto con la escuela austríaca, muchos me conocen como economista austríaco, fue justamente por un curso que Juan Carlos Kachanowski dictó en SEADE y del cual me enteré por un diario, Atlas del Sud, que publicaba la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Y me acuerdo que me acerqué y fue un seminario intensivo de 6 horas un sábado, donde Juan Carlos nos habló de muchos temas microeconómicos, de historia del pensamiento, macroeconómicos. Nos dio una introducción a la escuela austríaca y me abrió los ojos a algo que estuve haciendo los últimos 15 años después de haber conocido a Juan Carlos. Y después tuve además en SEADE, en la maestría, a Juan Carlos de profesor en una materia que se llamaba Historia Crítica del Pensamiento Económico. Y creo que este artículo del cual vamos a hablar hoy, que puede ser llamado libro también, por la extensión que tiene, era el documento central de su materia.
Así que voy a tratar de completar, digamos, de explicar, de resumir ese documento, pero por supuesto voy a tratar de complementarlo con otras cosas, quizás por diálogos que tuve con Juan Carlos, quizás por otros artículos que leo y que generalmente recomiendo a todos los alumnos que tengo. Bueno, Juan Carlos era un autor muy prolífico, además de un amigo y una persona que uno admira mucho, un maestro y demás. Un autor que me gustaría que se conozca. A veces incluso dentro de la escuela austríaca hay debates abiertos en los cuales Juan Carlos planteó una posición muy clara y lamentablemente no es conocida o al momento predomina quizás una posición opuesta. Me gustaría que quizás en esta reunión se abra un debate sobre algunos temas que parecen cerrados incluso dentro de la escuela austríaca. Por supuesto, después hay valor también para afuera de la escuela austríaca, pero creo que esto es importante. Y por último, si no lo han leído, hay un libro que tuve la suerte de editar que se llama La Escuela Austríaca desde adentro, volumen 1, 2 y 3. En el volumen 1 tuve la suerte de entrevistar a Juan Carlos. Y en esa entrevista, que tendrá unas 20 páginas, 15 páginas, no recuerdo exactamente, él cuenta toda su vida, desde sus primeros pasos en la carrera junto a Alex Chafuen en la UCA, pasando por su doctorado en Estados Unidos, con la dirección de la tesis de Hans Sennholz, quien, bueno, tuvo tremenda influencia en Juan Carlos, especialmente en su pensamiento desde el punto de vista monetario y de los ciclos económicos. Y luego, bueno, los distintos artículos que fue escribiendo desde la crisis del 30, uno de los documentos, a este de las historias del valor y del precio, y también a su artículo sobre la economía matemática. Realmente hay mucho para leer, para estudiar, para profundizar y creo que vale la pena conocerlo. Entre estos homenajes, otro que estábamos planteando, que creo que Wenceslao no mencionó, es que estamos viendo de publicar en Unión Editorial de España y también en Unión Editorial de Argentina dos libros de Juan Carlos Kachanowski, dos pequeños libros, uno sobre la economía matemática que recién mencionaba y otro sobre las teorías del valor y del precio, que es lo que estamos mencionando ahora. El primero llevaría un prólogo de Nicolás Kachanowski, que ya está editándose y esperamos que esté para el Congreso Austríaco de Rosario. Y el segundo, tengo que escribir el prólogo, espero hacerlo en estos días, para ver si llegamos a editarlo también antes del Congreso de Rosario, con la idea de que las ideas de Juan Carlos lleguen a España y posiblemente a América Latina, aprovechando el enorme impacto que las ediciones de Unión Editorial están teniendo. Bueno, ya bastante hice de introducción. Vamos a pasar al pensamiento de Juan Carlos, al menos en lo que concierne a la historia del pensamiento económico. Voy a usar un pizarrón, como hacemos en clase, para algunos de ustedes que ya me han tenido un segundo, de profesor, quizás están acostumbrados, pero como es una historia del pensamiento económico, lo que hacemos es una línea de tiempo. Y ahí vamos a ir planteando algunas cosas. Bueno, primero, cuando Juan Carlos hablaba de historia del pensamiento económico, siempre tendía a dividir la historia en tres grandes etapas. Una primera la podíamos llamar de justicia económica, una segunda de política económica y una tercera etapa de teoría económica. La primera etapa de justicia económica partía más o menos, al menos desde los escritos de Juan Carlos, del pensamiento de Aristóteles o de la antigua Grecia, quizás unos 300 años antes de Cristo, y se extendía más o menos hasta el año 1500. Es decir, englobaba a la antigua Grecia, y esto incluía autores presocráticos y socráticos. No hay muchas referencias de Juan Carlos al pensamiento de Jenofonte, por ejemplo, que supo diferenciar entre eficiencia dinámica y eficiencia estática, que son aportes que más tarde va a elaborar Huerta de Soto, quien me dirigió la tesis doctoral y quien también tiene mucho para decir sobre la historia del pensamiento económico. Quizás Juan Carlos, en este documento sobre la historia de las teorías del valor y del precio, habla más, va directamente al pensamiento de Aristóteles. Pero digamos que en ese tiempo, en la antigua Grecia, los historiadores del pensamiento económico
hacen referencia al contexto histórico, por ejemplo, hablando de lo que era Atenas y lo que era Esparta. Siempre recomiendo la película 300 para ver el contexto histórico de aquellos tiempos, pero digamos que en Atenas y en Esparta uno podía ver dos modelos económicos alternativos y por qué en esos tiempos se empezó a pensar en estas cosas que discutimos todavía hoy día. Por ejemplo, en Esparta había propiedad comunal, en Atenas había propiedad privada, en Atenas había democracia, siempre hablamos de la democracia directa de Atenas. En Esparta había más una sociedad con una estructura piramidal bien parecida a la de un ejército. En Atenas había comercio, lucro, empresarios, comerciantes. Si bien había cierta división del trabajo, también había lugar para los negocios, había dinero, había, bueno, mucho de lo que hoy se podría llamar una economía de mercado, capitalismo. Yo no sé si llamarlo de esa manera, pero sin duda había una sociedad bastante interesante desde el punto de vista económico, político, social, para analizar. Y es la razón por la cual Aristóteles, por ejemplo, pudo adelantarse mucho a algunas ideas que van a surgir muchísimo más tarde. Más allá de esas ideas que empezaron a surgir en ese tiempo y de esas instituciones que de alguna manera hacían de contexto al pensamiento de los autores socráticos, llama la atención que Aristóteles haya sido un autor que muchas veces tenía palabras más elogiosas para con Esparta que para con las instituciones de las cuales él mismo se veía, o sea, podía gozar. Por ejemplo, uno dice que Platón y Sócrates eran autores eh, que enfatizaban la idea de propiedad comunal en contra de la propiedad privada y cómo la propiedad comunal en principio podría traer paz, porque si la tierra o las propiedades son de todos, en principio no habría guerras para poseer esa propiedad. Tiene palabras, por ejemplo, cuando habla del lucro es sumamente negativo. Cuando habla de los comerciantes, realmente son muy críticos. Y sin embargo, Aristóteles, si bien va a tener una lectura parecida a los autores como Sócrates y Platón, en lo que refiere a la propiedad privada, es un autor que piensa totalmente opuesto. Es decir, Aristóteles es un autor que rescata la propiedad privada, que explica que justamente la propiedad privada es la que va a traer paz, en el sentido de que una vez que los derechos de propiedad están bien definidos, diría Coase hoy, eh, ya no es necesario luchar por la propiedad porque está bien definido, digamos, al revés de lo que planteaba Platón. Es decir, hay varios argumentos, incluso la idea de que la propiedad privada trae incentivos para cuidar de lo propio, son conceptos fundamentales en el análisis económico moderno. Ya Aristóteles, algunos de ellos los planteaba hacía mucho tiempo. Más allá de eso, en este artículo, Juan Carlos Kachanowski, cuando habla de Aristóteles, se refiere básicamente a tres ideas, que yo las voy a escribir aquí. La primera, respecto del intercambio, como un juego de suma cero. La segunda, respecto del comercio, que distinguía entre natural versus crematístico. Y la tercera, respecto de la tasa de interés. O sea, las preguntas que se hace Aristóteles tienen que ver con la justicia económica. ¿Es justo el comercio? ¿Es justo el intercambio? ¿Es justo prestar dinero a interés? Y las respuestas que Aristóteles da a estos primeros interrogantes de la historia del pensamiento económico son las siguientes. En primer lugar, respecto del intercambio, Aristóteles lo interpretaba como un juego de suma cero. Es decir, para él, cuando una persona, por ejemplo, si yo voy ahora aquí a un comercio y quiero comprar una Coca-Cola, y supongamos que la Coca-Cola cuesta $1, quiero decir, yo pago $1 por la Coca-Cola, y el comerciante tiene un beneficio contable por ese intercambio, donde él me entrega una Coca-Cola y yo entrego $1, uno diría, en términos aristotélicos, que el comerciante obtiene un lucro, un beneficio contable, a expensas
mío por estar comprando algo y pagándolo más de lo que la cosa cuesta. Entonces uno gana porque el otro pierde. Piensen ustedes en todas las derivaciones de este pensamiento. Es decir, uno puede pasar por el mercantilismo, en parte por el keynesianismo, por supuesto por el marxismo antes, por las teorías de la dependencia actuales, modernas, y ver que la idea del intercambio como un juego de suma cero todavía hoy está presente, y en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina hoy en día, ya hablando un poco más de política moderna, esta concepción está en la mente de mucha gente, donde esto es la razón por la cual muchas veces se trata de evitar el intercambio. Hubo que esperar muchos siglos, mucho tiempo, para que este error conceptual se pudiera derribar y podamos entender el intercambio como un juego de suma positiva, donde yo voy a un kiosco y compro una Coca-Cola y pago $1 por ella, y yo valoro más la Coca-Cola que el dólar que entrego en cambio, y la otra persona recibe $1 y entrega una Coca-Cola en cambio, donde él gana y yo gano, digamos, donde los dos, si hacemos un intercambio voluntario, lo que recibimos lo valoramos subjetivamente más que aquello que entregamos en cambio. Bueno, estos conceptos muy simples eran la forma que Juan Carlos tenía de ilustrar las primeras teorías económicas y sobre las cuales él empezaba a construir este edificio de teoría económica. Son ejemplos muy sencillos, a veces él lo hacía con una naturalidad que no voy a poder replicar, pero más o menos esta es la idea. Es decir, el intercambio es un juego de suma positiva siempre, y a partir de ello uno comprende que el empresario, el comerciante, no son necesariamente personas que hacen daño y que se benefician contablemente a expensas del resto de la gente o de la sociedad. El segundo punto tiene que ver con el comercio, justamente. Aristóteles distinguía entre un comercio natural y el comercio crematístico. El comercio natural era aquel en el cual, por ejemplo, si yo produzco manzanas y produzco muchas manzanas y voy a consumir menos manzanas que las que produzco, voy a tener un excedente. Y si yo intercambio ese excedente por bananas, carne, ropa y otras cosas que necesito, eso sería un comercio natural. Es decir, yo estoy tratando de producir algo y lo que tengo de excedente lo puedo intercambiar por excedentes que tengan otras personas, y de esa manera voy a utilizar, a consumir esas otras cosas, y entonces eso es beneficioso para ambas partes. El comercio crematístico, sin embargo, sería aquella situación en la cual, por ejemplo, una persona puede comprar algo barato donde abunda para venderlo caro donde escasea. Entonces, en ese caso, ya hay una intención de lucro y entonces ese comercio es injusto. Es decir, piensen ustedes, lo importante es que hoy un comerciante desarrolle intercambios de esta naturaleza para nutrir a ciertas sociedades de productos que de otra manera escasearían, o sea, no estarían presentes. Afortunadamente, el comercio crematístico está presente hoy en todas partes y es muy importante para el sostenimiento de la sociedad y demás. Pero bueno, en esos tiempos Aristóteles era sumamente crítico del comercio crematístico. Y por mucho tiempo, incluso hoy en día, todavía hay pensadores que son críticos de estas ideas. En tercer lugar, hablando de prestar dinero a interés, Aristóteles creía que el dinero no es un medio de producción, es un medio de intercambio, y por ello el dinero no puede producir dinero desde el dinero mismo. Entonces Aristóteles básicamente declara injusto cobrar interés por el préstamo de dinero, lo declara usura, y entonces hay una sanción económica, política, moral a estos temas. Ahí Juan Carlos también, al principio de su artículo, enfatiza mucho esta idea de que la economía proviene o deriva de nociones éticas, morales y demás, y los autores de la escolástica y bueno, muchos que vamos a ir mencionando, eh, al principio trataban temas morales, éticos, para bastante después empezar a tratar temas estrictamente económicos. Pero al principio, digamos, era más moral la, la pregunta que se hacían los autores, y por eso también esto de justicia económica. Bueno, el pensamiento de Aristóteles
en estos términos que estamos planteando, perduró mucho tiempo. Por ejemplo, Juan Carlos enfatiza y hace un salto bastante importante hasta el año más o menos 1200 después de Cristo, donde aparece un gran pensador que fue Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, muchas cosas, ¿no? Entre el 300 años antes de Cristo hasta 1200 pasaron 1500 años. En ese periodo tenemos la Edad Media, tenemos muchísimo para hablar en cuestiones de derecho, por ejemplo. Si uno va al libro de Murray Rothbard, de un autor austríaco, podemos encontrar muchos debates en torno al capitalismo, al protestantismo, podemos encontrar, bueno, mucho debate. Acá, por una cuestión de tiempo también, vamos a avanzar más rápido. Pero Santo Tomás, digamos más o menos unos 1200 años después de Cristo, toma los escritos de Aristóteles, que hasta ese momento eran condenados por la Iglesia, y los vuelve a poner sobre la mesa de debate. Lo que él básicamente propone es, bueno, estas son las tres ideas centrales del pensamiento de Aristóteles. Santo Tomás no quita ni agrega prácticamente nada a lo que Aristóteles decía, pero fue tan importante su intervención que los escritos de Aristóteles, que hasta ese momento eran condenados por la Iglesia, pasan a ser considerados fundamentales en el pensamiento de ese tiempo. A partir de ahí es al revés, o sea, quienes sean críticos del pensamiento de Aristóteles son quienes van a ser condenados en principio. La única variación que Santo Tomás ofrece a estos tres argumentos tienen que ver con el comercio crematístico. Lo único que agrega Santo Tomás es que si una persona desarrolla un comercio como un ejemplo de comercio como el que mencionábamos antes, donde compra algo barato donde abunda para venderlo caro donde escasea con una intención de lucro, bueno, podría ser salvado en caso de que ese lucro lo done a algún fin noble. Si lo dona a la iglesia, si lo dona a gente que lo necesita. Entonces, como ya no estaría buscando el lucro, sino ayudar a quienes lo necesitan, entonces pasaría a ser permitido, pasaría a ser justo este comercio crematístico. De lo demás, Santo Tomás no varía respecto de lo que planteaban Aristóteles. A partir de ahí aparece, bueno, hay muchos debates. Yo hoy me debatí cuando hoy, en esta semana, mientras repasaba estos dos capítulos, o este libro, digamos, de Juan Carlos Kachanovsky sobre la historia de las teorías del valor y del precio, me debatía si hacer un PowerPoint donde poner una gran cantidad de referencias bibliográficas, de citas, y decir, fíjense, esto es lo que decía Aristóteles sobre el valor de uso y el valor de cambio, de que el valor de uso tiene que ver con la utilidad, que el valor de cambio tiene que ver con el precio, y mostrarles una gran cantidad de referencias bibliográficas sobre Santo Tomás y cada uno de los escolásticos y demás. Y la verdad que después dije, no, voy a hacer una charla muy larga, voy a tener que leer una gran cantidad de referencias, me parece más útil para este poco tiempo y también para dialogar después, si tienen dudas, preguntas, eh, hacer comentarios y abstraerme de esas referencias. Igualmente, ustedes las tienen, las referencias bibliográficas en estos documentos. Si no las tienen, se las podemos enviar ahora incluso en el chat. Alguno de ustedes quizás las puede buscar y colocar allí para que las puedan descargar, los dos capítulos del libro sobre la historia de las teorías del valor y del precio. Con ponerlo en Google creo que ya pueden acceder. Creo que están en Libertas 20 y Libertas 22. En sad.edu.ar lo van a poder encontrar. Así que los invito a que hagan ese análisis si les interesa este tema ustedes mismos y lean las referencias porque realmente el trabajo que Juan Carlos Kachanovsky hizo en este libro es realmente extraordinario. Por eso estoy tan interesado en que esto se publique como libro, que sea estudiado, que sea tomado en cuenta, incluso para algunos debates que ahora vamos a tratar de mencionar. Lo que sigue a partir del año 1200 son las ideas de los escolásticos. Entonces yo ahora voy a leer un párrafo nada más de un artículo, pero que no es de Juan Carlos, sino que es de Jesús Huerta de Soto, el profesor que yo tuve en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y quien me dirigió la tesis. Tiene un trabajo que se llama Juan de Mariana y los escolásticos españoles. Quizás
Muchos de ustedes, a quienes conozco, sé que lo conocen el artículo. Es un capítulo de un libro también de Huerta de Soto, donde él resume los aportes que él entiende los escolásticos, especialmente de la Escuela de Salamanca, lograron desarrollar como una teoría económica, un adelanto de la teoría económica austríaca. Ahí José veo que linkeó uno de los links, pero fíjense que ese es uno, falta la segunda parte, o la primera, no sé cuál de las dos es la que está allí, pero recuerden que son dos partes del documento, parte uno y parte 2. Entonces, dentro de estos autores de la Escuela de Salamanca, les comento lo que Huerta de Soto, Alex Chafuen, Murray Rothbard, Huber, Grace Hutchison, entre otros autores que se podrían mencionar, dicen haber encontrado, digamos, en los autores escolásticos. Por supuesto, no hubo ningún tratado de economía en la Escuela de Salamanca. Todos estos descubrimientos son hallazgos dispersos en la obra de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, si realmente fuera así, uno podría asumir que antes del año 1500 había una teoría económica bastante desarrollada. Entonces, por ejemplo, cita Huerta de Soto la teoría subjetiva del valor de Diego de Covarrubias y Leiva, el descubrimiento de la relación correcta que existe entre precios y costos de Luis Saravia de la Calle, la naturaleza dinámica del proceso de mercado y la imposibilidad del modelo de equilibrio de Juan de Lugo y Juan de Salas, el concepto dinámico de competencia entendida como un proceso de rivalidad entre los vendedores, Castillo de Bobadilla y Luis de Molina, el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal de Azpilcueta, la influencia distorsionadora que el crecimiento inflacionario del dinero tiene sobre la estructura relativa de los precios, Juan de Mariana, Diego de Covarrubias y Leiva y Martín de Azpilcueta, los negativos efectos económicos que produce o genera la banca con reserva fraccionaria, Luis Saravia de la Calle y Martín de Azpilcueta, el hecho económico esencial de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria, Luis de Molina y Juan de Lugo. Este es un tema que a Huerta de Soto en particular le interesa mucho. La imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos debido a la falta de información que se necesita para dar un contenido coordinador a los mismos, Juan de Mariana. Y 10, el último punto, el tradicional principio liberal, según el cual el intervencionismo injustificado del Estado sobre la economía viola el derecho natural. Y cita allí a Juan de Mariana. Bueno, todo esto, no todo, algunos de estos puntos son discutibles. Y creo que Juan Carlos, en este artículo que les estoy tratando de reseñar, logra mostrar algunas referencias bibliográficas para mostrar su, digamos, contradicción con esto que Huerta de Soto está planteando y que de alguna manera recoge también de autores anteriores. Es decir, yo como les comentaba al comienzo, en la UCA, ahí gracias Alejandro, ahí compartió también, complementando lo que había mandado José, Alejandro nos manda también el link de la otra parte de la revista, del artículo de Juan Carlos sobre la historia de las teorías del valor y del precio. Lo que les comentaba es que Juan Carlos Kachanowski y Alex Chafuen han sido grandes amigos en la UCA, han tenido grandes discusiones y conversaciones sobre temas de teoría económica. Muchos conocerán a Alex Chafuen, muy famoso por haber redescubierto teorías económicas en los autores cristianos de la escuela de Salamanca o en la escolástica en general. Hay algún libro, por ahí tengo en la biblioteca, algún libro de Chafuen hablando de estos temas y ahora me enteré el otro día, creo que por Facebook, que Alex está a punto de sacar un segundo libro sobre el mismo tema, así que va a ser seguramente muy importante para volver a retomar estos temas, porque la verdad es que la pregunta que todavía tenemos todos es si realmente durante este tiempo, estos 300 años, entre 1200 y 1500, los autores de la escolástica realmente desarrollaron un pensamiento económico bien claro, liberal, como se lo plantea y demás. Juan Carlos siempre decía, los escolásticos claramente fueron críticos de las monarquías, de los excesos de poder, defendieron el derecho natural,
entendían, por ejemplo, con esto a partir de 1492, cuando se conquista América y los metales empiezan a llegar a España, y ven que los metales entran en España y generan un efecto inflacionario, y eso de alguna manera genera que la gente que se encuentra con más medios de intercambio empieza a importar productos del resto de Europa y arruina de alguna manera a la industria española, de la cual no se recupera más. Bueno, y muchas cosas que uno podría decir sí fueron adelantadas de alguna manera por autores escolásticos, pero no está tan claro que hayan podido desarrollar una teoría subjetiva del valor, que hayan adelantado la teoría de la utilidad marginal. Hay autores que creen que así fue. Que hayan desarrollado una comprensión del proceso de mercado, según lo cual después dan un salto teórico, y yo lo voy a mencionar nada más, pero después vamos a dedicar algo de tiempo a esto, y es que si en la escuela de Salamanca se desarrolló un pensamiento económico tan importante, adelantando el pensamiento económico moderno en los términos de estos 10 puntos que recién mencionaba, entonces Adam Smith lo único que hizo con la riqueza de las naciones y demás fue desviar el pensamiento económico por una senda bastante oscura, como plantea Murray Rothbard, bastante problemática, bastante lejana, digamos, de lo que hoy entendemos por economía. Es decir, él plantea, la escuela de Salamanca lo tenía muy clara, y lamentablemente Adam Smith nos llevó por un camino totalmente opuesto, nos alejó de la buena senda, no aportó nada, porque todo lo que dijo Adam Smith ya estaba escrito por otros autores anteriores, y no solo eso, sino que desarrolló una teoría del valor-trabajo que dio lugar al marxismo y demás. Es decir, esas son cosas que de alguna manera plantean algunos autores, donde dejan muy mal parado a Adam Smith y muy bien parado a los escolásticos. Bueno, esta es una idea sobre la cual Juan Carlos en sus clases combatió siempre. Es decir, si ustedes van a, a la oficina de Juan Carlos y ven sus libros y ven sus objetos y demás, cuadros, no recuerdo ahora, hay cuadros de Adam Smith. Le encantaba hablar de Adam Smith y enfatizar lo equivocado que Murray Rothbard estaba con algunas de estas ideas, lo importante que es la tradición del orden espontáneo de Adam Smith, de David Hume, de Adam Ferguson, eh, y cómo Rothbard, bueno, hizo una lectura diferente, a partir de la cual la escuela austríaca ya no sería una continuación del pensamiento clásico, sino que el pensamiento clásico fue algo muy negativo y que las raíces de la escuela austríaca estarían en la escuela de Salamanca. En algún momento recuerdo a Huerta de Soto, esto para mí fue muy importante en mi formación, haber tenido a Juan Carlos I como profesor y luego en España a Huerta de Soto. Recuerdo a Huerta de Soto decir en su seminario de doctorado que la escuela austríaca debería ser una escuela española. Y debería ser una escuela española porque las raíces claramente están en España, en la escuela de Salamanca. Bueno, yo quiero comentarles esto tipo anécdota, pero sepan que en los documentos que acaban de linkear afortunadamente José y Alejandro, pueden encontrar citas y referencias a los textos de Huber, críticas a Huber, a Grace Hutchison, a Alex Chafuen, a Rothbard, tratando de mostrar el punto que Juan Carlos hace de de que las raíces de la escuela austríaca están en Adam Smith, en el pensamiento clásico, y no en la escuela de Salamanca, y que la escuela de Salamanca, si bien era defensora del derecho natural, no estaba tan claro que fueran autores liberales, eran bastante mercantilistas en algún sentido, y fue de alguna manera, y esto lo puedo comentar, pero lamentablemente no lo podemos mostrar. Hablamos en algún momento con Juan Carlos de hacer un trabajo juntos porque él me contaba las citas que él tenía, que había encontrado como para mostrar una escuela mercantilista, digamos, en el pensamiento escolástico. Yo le dije, bueno, si me das todas las citas, hacemos un artículo juntos. Te ayudo a escribirlo porque él siempre le faltaba tiempo para escribir, pero en su cabeza tenía un material que lamentablemente no se pudo desarrollar escrito como para que hoy lo podamos disfrutar, pero bueno, dejó ideas que por eso me gusta compartirlas. Es para una tesis doctoral mostrar, si realmente se puede mostrar, que en la escuela de Salamanca, más que autores liberales, vamos a encontrar autores mercantilistas. No está muy claro, para mí, personalmente, en algún momento recuerdo, le escribí a Huerta de Soto cuando ya me había vuelto de España, igual yo tenía todavía que defender la tesis y viajar varias veces más, pero le escribí a Huerta de Soto pidiéndole si él me podía facilitar los libros de la escuela de Salamanca,
para poder leerlos por mí mismo y poder sacar conclusiones. Piensen ustedes que gran parte de la escuela austríaca moderna es angloparlante y estos escritos están en español, con lo cual en América Latina, en España, tenemos una obligación moral, creo, de nosotros mismos hacer estos pasos para estudiar a estos autores y ver si realmente hay raíces españolas en el pensamiento de la escuela austríaca. Debo decir también que Gabriel Calzada, quien ahora es rector de la Universidad Francisco Marroquín, hizo un trabajo muy interesante buscando en el libro de Menger las referencias que Menger hace. A ver, ¿qué referencias bibliográficas ofrece Menger en sus principios de economía política? Y en esas referencias él encontraba mucha influencia alemana. Pero si vamos a las referencias de esos autores alemanes y a las bibliotecas de esos autores, él encontraba que habían leído a la Escuela de Salamanca, autores de la Escuela de Salamanca que estaban referenciados, con lo cual asumía que indirectamente podía demostrarse la raíz escolástica del pensamiento austríaco, en particular en la obra de Menger. Y sin embargo, digamos, no sin embargo, y además, que Menger cada vez que referenciaba a Adam Smith, que lo hace varias veces en su libro, siempre tiene crítica, siempre tiene citas negativas, no positivas. Y cada vez que referencia algo, lo hace de manera negativa. Bueno, es algo que alguna vez recuerdo en un seminario de verano del Instituto Juan de Mariana. En España tuve la suerte de participar, él dio la presentación, siempre me hizo ruido, me quedó ahí, digamos, por la contraposición que justamente significaba respecto de lo que planteaba Juan Carlos. Y bueno, lo tengo abierto, digamos. Yo en algún momento me gustaría profundizar en el tema, es muy difícil, por esto que les iba a comentar, que no lo dije, que le pedí a Huerta de Soto los escritos de la Escuela de Salamanca, y Huerta de Soto me dijo, mira, eso es muy difícil porque todos los documentos de la Escuela de Salamanca no entran en una habitación. Así que lamentablemente no te los voy a poder facilitar para que los leas. Así que ahí me quedé, digamos. Después sé que hoy en día hay un intento, también un proyecto de la Universidad Francisco Marroquín por digitalizar todos los textos que se puedan de la Escuela de Salamanca. Algunos libros ya se encuentran. Hay algún tratado sobre moneda, algún libro perdido, algún escrito menor. Pero realmente para uno poder desarrollar un estudio profundo de todo esto, necesitaría mucho tiempo y tener disponibles todos estos documentos que no está tan claro que se pueda acceder hoy en día. Si en algún momento se accede, si tengo tiempo, quizás pueda hacer esta investigación, pero me gustaría mostrar si realmente hay un pensamiento mercantilista detrás de estos autores. Hoy es una hipótesis, al menos para mí. Eh, Juan Carlos tenía esas referencias, tenía un trabajo desarrollado. Ojalá en algún momento Nicolás o Alejandra o Iván puedan hacerse de todo ese material y ver si podemos escribirlo, porque la verdad que sería un aporte trascendental en la actualidad, en la cual ya prácticamente ha ganado esta idea de que la escuela de Salamanca es la raíz de la escuela austríaca. Déjenme leer un segundo. Tomás Huerta de Soto ha hecho una de sus misiones de vida en rebautizar a la escuela austríaca por escuela española. Así es. Juan Carlos nos mostró citas que en efecto denotan cierto mercantilismo en las ideas de la escuela de Salamanca. Bueno, eso es lo que yo también, en algún momento con Juan Carlos, a mí también me mostró esas citas. Me gustaría formalizarlo, ¿no? En un documento. No sé si las tengo, si puedo hacerlo, pero sí los invito a que vean este documento que estamos referenciando hoy porque hay bastante material allí para tener en cuenta. Bueno, si quieren, aquí podemos hablar de la escuela de Salamanca, lo voy a mencionar nada más. Pero prácticamente vamos a pasar a la segunda etapa, que es la parte de política económica. Voy a pasar de hoja. De nuevo voy a hacer una línea de tiempo, la voy a hacer un poco más alta para que me quede más espacio abajo para escribir. Esta segunda etapa va desde el año 1500 hasta 1776. Y ese año 1776 fue fruto de enormes discusiones, y por ahí les puedo comentar con Juan Carlos también. En primer lugar, cuando hablamos de política económica, hacemos referencia a los mercantilistas y a los fisiócratas, al proteccionismo mercantilista y al laissez-faire de los fisiócratas. Les voy a escribirlo aquí, mercantilistas y fisiócratas.
Juan Carlos siempre referenciaba que en ese tiempo había nuevos reyes que empezaban a preocuparse por enriquecer a sus reinos, tiempos de enorme pobreza, eh, y, y en esos tiempos entonces deciden consultar a ciertos comerciantes que habían sabido generar cierta fortuna, qué es lo que ellos podían hacer para enriquecer a sus reinos. Entonces, estos comerciantes tienen una respuesta muy clara, que es simplemente acumular oro. Usted quiere enriquecer a su reino, lo que tiene que hacer es acumular oro. ¿Y cómo hace eso? Simplemente tiene que exportar más que lo que va a importar. Que las exportaciones sean mayores a las importaciones. ¿Cómo hace esto? Bueno, poniendo trabas a la importación. Entonces hay una gran cantidad de referencias bibliográficas de autores franceses, españoles, británicos, que planteaban la idea de que era mejor consumir productos locales de mala calidad y alto precio que, por ejemplo, importar productos a bajo precio y de buena calidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se produce adentro genera trabajo local, mientras que lo que se produce afuera genera trabajo en otras naciones, con lo cual se enriquece a otras naciones y no a la propia. Bueno, la típica política proteccionista donde se intenta reducir al máximo las importaciones y a su vez tratar de fomentar la exportación. Esto es lo que con el tiempo va a dar lugar al vivir de lo nuestro, es lo que va a dar lugar a las políticas de sustitución de importaciones, a las políticas bien proteccionistas, mercantilistas, tales como las que maneja hoy Venezuela o las que supo manejar Argentina hasta hace muy poco. Bueno, incluso Obama, una vez que asume en Estados Unidos como presidente, después de la crisis del 2008, lo primero que plantea es el compra americano, tratando de cortar con toda importación de productos para reemplazar esa importación de productos, que en definitiva sería importación de trabajo extranjero, para producirlo ellos mismos y generar empleo a partir de esos productos que ya no se importarían. Bueno, obviamente hay una gran cantidad de autores que han demostrado el error conceptual que esto implica, de no ver que exportación e importación son dos caras de una misma moneda, y que en definitiva si uno deja de importar, tampoco va a poder exportar. Uno de los grandes errores que Juan Carlos plantea en su artículo sobre la crisis del 30 no es solamente la lectura monetaria que han planteado tantos autores sobre la estructura productiva y demás, sino especialmente esto de comprender o de no haber comprendido a tiempo que cortar con las importaciones, como hizo Estados Unidos a partir del New Deal, generó una, una imposibilidad después de que los europeos ya no podían exportar a Estados Unidos, porque se habían cortado las importaciones, los europeos ya no podían comprar los productos que Estados Unidos tenía para exportar. Y a los problemas que ya se habían generado por el boom, bueno, por toda la teoría del ciclo económico que ya muchos me imagino conocerán, eh, lo que pasó fue que a la crisis se agravó mucho con haber cortado la División Internacional del Trabajo y los beneficios del comercio internacional que implicaban, con lo cual una crisis que pudo haber pasado muy rápido pasó a ser una crisis muy profunda, quizás la más importante de, bueno, de la historia económica moderna. Bueno, yendo al punto, mercantilistas, comerciantes, plantean esto de acumular oro, de exportar más que lo que importan y demás, y son los fisiócratas los que van a plantear el laissez-faire, esas políticas proteccionistas que impactaban sobre los fisiócratas, especialmente autores como Quesnay o Turgot, empiezan a plantear que era mejor dejar hacer, digamos, en definitiva, aplicar políticas más liberales, y los fisiócratas son los autores que con distintos panfletos intentan explicar eh, los errores del mercantilismo. ¿Por qué esta etapa la llamamos de política económica? Porque tanto los mercantilistas como los fisiócratas empiezan a opinar en materia de política económica, de política macroeconómica, y sin embargo no había un desarrollo científico, digamos, de una serie de argumentos con un cuerpo teórico consistente que pudiera
en el cual uno pudiera basar esas opiniones que tenían de política económica. Entonces, un debate de política económica, pero sin teoría económica previa. Es como caer en una charla de café en la actualidad. No se había desarrollado a tiempo todavía el pensamiento sistematizado de autores posteriores. ¿Por qué digo que 1776 es una fecha tan polémica? Les decía al principio. Bueno, porque hay un autor que se ha referenciado mucho y en el cual yo también tuve bastante interés, que es el irlandés Richard Cantillon, un banquero irlandés muy rico que tenía propiedades en 7 países, que supo hacer mucho dinero. Muchos dicen que con enormes fraudes, pero al margen de su vida y su obra, de su vida que es bastante compleja, nadie sabe bien cuándo nació, nadie sabe bien cuándo murió, ni siquiera se sabe bien si el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, fue un libro que escribió él u otra persona. Realmente hay muchas dudas de muchas cosas, pero lo cierto es que ese ensayo, que aparentemente, le escribo el título aquí por si les interesa porque está traducido al español, ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Este es un libro de Cantillon donde él trata de sistematizar el pensamiento económico. Él habla de teorías del valor, habla de precio, de oferta, demanda, habla del empresario, de la incertidumbre, habla del proceso de mercado, habla del origen del dinero, habla del sistema financiero como banquero que era, habla de los gobiernos tomando deuda y después cómo no cumplen con la deuda, declaran default y vuelven a un círculo vicioso del cual nunca salen. Habla de comercio internacional, critica a los mercantilistas, adelanta gran parte del pensamiento de los fisiócratas. Y este es un libro que aparentemente, según los historiadores, ya circulaba en 1734. Uno dice, bueno, la teoría económica no empezó en 1776, empezó bastante antes. Pudo haber empezado en 1734. Bueno, no está muy claro porque lo biográfico de Cantillon todavía abre un mar de dudas. Sin embargo, si este libro realmente lo escribió Cantillon y si realmente circulaba en 1734, como hay algunas pruebas que lo sostienen, autores que referenciaron el libro ya en esa fecha, cuando uno lee el libro encuentra el ceteris paribus, encuentra la idea de desarrollar leyes económicas de carácter universal aplicables a todo tiempo y lugar, encuentra una sistematización muy clara entre lo microeconómico y después lo macroeconómico. Incluso el autor va avanzando y va diciendo, bueno, por ahora vamos a pensar en una economía cerrada, más adelante vamos a pasar a una economía abierta. Bueno, es muy cuidadoso metodológicamente en la construcción del edificio de teoría económica. Entonces me parece que tenemos allí un primer tratado de economía política, como en efecto sostuvieron Hayek o Stanley Jevons, entre varios autores. Bueno, aquí es donde tengo donde tuve un tiempo la discusión con Juan Carlos. Él había leído a Cantillon, lo referencia en este libro, eh, reconociéndole sus ideas sobre la oferta, la demanda y los precios, y que además fueron referenciados por Adam Smith. Sin embargo, tiene un punto, Adam Smith fue quien logró en La riqueza de las naciones una sistematización del pensamiento económico como no existió antes. Es decir, el libro de Cantillon tiene 200 páginas, el libro de Adam Smith tiene más de 1000 páginas. Y la profundidad y la pluma de Adam Smith. Aquí hay una biografía muy buena de Schumpeter donde dice, Adam Smith fue la persona adecuada en el tiempo exacto. O sea, fue la persona dedicado a la academia que tuvo el tiempo para desarrollar un libro con una profundidad que hasta ese momento nadie había logrado hacerlo. Bueno, Charlie era muy smithiano en este sentido. Y enfatizó siempre la idea de que el libro de Adam Smith fue revolucionario. Por un lado, por el impacto que tuvo. Si Juan Carlos, si ustedes leen este libro, se van a dar cuenta que no ignoraba que existiera cierta teoría económica previa a Adam Smith. Es decir, lo tiene muy en claro. Sin embargo, cuando uno eh, observa el libro que escribió Adam Smith, la pluma, incluso en la teoría de los sentimientos morales, en 1759, mucho antes de 1776, ya Adam Smith logra desarrollar la idea de mano invisible y algunos conceptos de orden espontáneo
que son fundamentales, no solo en el pensamiento económico moderno, sino en la escuela austríaca moderna también. Quizás no en el pensamiento de Rothbard, pero sí en el pensamiento de Mises y Hayek, incluso cuando Mises y Hayek fueron autores que valoraban positivamente los aportes de Adam Smith en sus dos libros principales. Tenía otro libro sobre jurisprudencia, pero no viene al caso referenciarlo, especialmente por el tiempo que tenemos. Paso entonces a la tercera etapa. Ustedes, de nuevo, insisto, consulten, pregunten si tienen dudas, si quieren hacer alguna aclaración. Bienvenido. La tercera etapa es la de teoría económica. Aquí corresponde hacer un pie de página. Voy a poner aquí 1776 entonces, pero con esta aclaración de que quizás esa fecha podría ser 1734. Lo que quiero decir aquí es que ustedes saben que durante mucho tiempo la pobreza, el mundo vivió en un nivel de pobreza extrema, ¿no? Si uno retrocede en la historia y evalúa qué nivel de pobreza existía, seguramente podríamos mostrar, eh, ahora voy a la pregunta de Tomás, podríamos mostrar que la pobreza extrema, o no sé, un 90% de la población vivía en pobreza extrema hasta el año 1700, más o menos. 90, 80, 90% de la gente vivía en una pobreza extrema, que se puede medir de muchas maneras, con mortalidad infantil, muy poca probabilidad de que los niños vivan después de nacer, esperanza de vida de 40 años o menos, y cómo hay un impacto tremendo a partir de 1700, a partir del capitalismo, a partir de la economía de mercado, de la producción en masa. Por un lado, una explosión demográfica fenomenal, con una población que crece de 1000 a 7000 millones de habitantes. Y por otro lado, donde la pobreza cae, según los últimos indicadores del Banco Mundial, a un dígito. Donde la pobreza extrema estaría a punto de ser erradicada. Por supuesto, todavía hay 30 o más países con serios problemas, pero si uno compara, en los últimos 200 años realmente estamos dando una batalla muy grande a la pobreza extrema, lo cual es realmente fantástico. Bueno, en esto tiene mucho que ver Adam Smith y tiene mucho que ver el poder de las ideas, que esto es algo que también Juan Carlos enfatizaba mucho. Es decir, ¿por qué esta revolución científica se da, no científica, esta revolución en resolver el problema de la pobreza se da a partir de 1700 y no se da en el año 1200, en el año 500 o incluso antes de Cristo? ¿Por qué tuvimos que esperar tantos miles de años hasta 1700 y pico para tener esta revolución, esta explosión demográfica y este aumento en la esperanza de vida, saltando de 40 a 80 años en muchísimos países, esta caída dramática en la mortalidad infantil, donde los chicos nacen y ya tienen enorme probabilidad de vivir 80 años desde el momento que nacen en la mayor parte de los países? ¿Qué pasó? Bueno, es el poder de las ideas de Aristóteles, las ideas de Santo Tomás, primero en contra del intercambio, porque lo veían como un juego de suma cero, en contra del comercio, en contra de los empresarios, en contra del lucro, en contra del préstamo de dinero de interés y demás, son ideas que lamentablemente sumergieron al mundo en una pobreza extrema. Y eso se pudo resolver a partir de una revolución en las ideas. No sé qué vino primero, ¿no? Por supuesto, uno podría decir, bueno, pero el mundo cambió y a partir de ahí se desarrollaron ideas diferentes. O no, pero digamos que a partir de que uno comprende la importancia del emprendedor, y esto lo van a ver muy claro en el artículo de Juan Carlos, en la primera parte, al final, cuando habla de Bastiat y habla de Jean-Baptiste Say, de cómo redescubren la idea de un empresario y diferencian entre el capitalista y el emprendedor y demás, es donde empieza a entenderse la economía de una manera diferente y empieza a entenderse que es posible una revolución que ridiculice las predicciones lamentables de Malthus, por ejemplo, en esta idea de que el mundo la población mundial crecía muy rápido, de manera geométrica, y los alimentos crecían de manera aritmética muy lento, y entonces había haber hambrunas, pobreza, que había que controlar la población, que había que poner controles de natalidad y demás. Bueno, ¿qué pasó? Llegó el capitalismo, llegaron ideas
diferentes, se dio lugar a una economía de mercado, a una economía capitalista, que cambió todo. Entonces, fíjense que estudiar la historia del pensamiento económico nos permite comprender esto. Y cuando uno trata de llegar a un alumno, y Juan Carlos lo hacía muy bien, transmitiendo con mucha claridad y sensatez ideas muy, muy sencillas, uno comprende las diferencias conceptuales que había en un mundo respecto del otro. Quiero decir, antes de 1700, después de 1700. Adam Smith en esto fue trascendental, generó una revolución. ¿Por qué? Bueno, porque Cantillon no lo leyó nadie. Tuvo influencia, por supuesto, lo leyó Adam Smith, lo referenció, pero realmente el impacto que tuvo era limitado. Adam Smith hizo que mucha gente que hasta ese momento se dedicaba a escribir de ética, de moral y demás, se empezara a escribir de teoría económica. Y David Ricardo leyó a Adam Smith y se dedicó a escribir eso. Y John Stuart Mill hizo lo mismo. Y James Mill, el padre, también. Y Jean-Baptiste Say hizo lo mismo. Cada uno escribía su tratado de economía política y desarrollaba libros de enorme valor que por algo se han convertido en los clásicos y han sido clásicos a partir del aporte de Adam Smith. Entonces yo en esto quiero rescatar que realmente estoy de acuerdo con Juan Carlos en el valor que Adam Smith tenía. Simplemente digo que hay una injusticia respecto del pensamiento de Cantillon porque son muy pocos economistas los que han escuchado alguna vez de ese autor. No, no estoy hablando de un médico, un psicólogo o un arquitecto. Es decir, los economistas no se han detenido a estudiar la obra de Cantillon, que creo yo tiene bastante valor. Preguntaba Tomás si Adam Smith estudió a los escolásticos. Yo no lo sé realmente. Eh, Creo que no. Hasta donde yo conozco, que recuerde, referencias bibliográficas de Adam Smith hacia la escolástica, no conozco. De hecho, hay un problema de idioma allí. Eh, Habría que... Me hace ruido la pregunta, así que voy a revisarlo. Hoy no es tan difícil con las ediciones modernas de los libros. Si van a las últimas páginas, seguramente están las referencias bibliográficas, todos los autores que en el libro están citados deben estar resumidos al final del libro. Así que si toman La riqueza de las naciones, quizás lo pueden cotejar. Yo lo voy a hacer cuando termine esta clase porque me interesa la pregunta. Lamentablemente, al no tener otra clase, no voy a poder responderlo. Pero sí, si me lo pregunta más adelante, espero poder responder. Es una buena pregunta, Tomás. Dato al margen, el aumento de la población se produjo debido a las mejoras en la medicina. Con ese gran número, es una afirmación. Con ese gran número de gente era necesario que innovara en las formas de producir alimentos y ropa. Ese fue un factor importante para que ocurriese la revolución industrial. Bueno, es un debate enorme y justamente ahora acabo de terminar un ensayo que se llama El rostro humano del capitalismo global, lecciones históricas sobre pobreza y desigualdad. Algo así se llama el ensayo. Lo mandé al concurso de ensayos de Caminos de la Libertad en México. Y estuve estudiando precisamente eso y hay debates abiertos respecto de si las mejoras en el tema de la pobreza fueron por un crecimiento económico trascendental que se lograron a partir de las mejoras tecnológicas, el aumento en la productividad consecuente, y eso generó crecimiento económico y eso mejoró la nutrición de la gente y entonces vivieron más tiempo y demás, o hubo un cambio en la medicina, en descubrimientos de medicina que finalmente lograron desmantelar las razones por las cuales la gente se moría por ciertas enfermedades. Yo creo que fue un mix de ambas cosas. Sin embargo, eh, después de leer a algunos autores, me da la sensación que la razón fundamental por la cual se da la caída en la pobreza no fue tanto la medicina, sino el crecimiento económico. Y hay un autor, no recuerdo ahora el nombre, pero en ese trabajo lo cité, que tiene un libro que muestra que ya las tendencias mostraban una caída muy dramática, muy rápida en temas de mortalidad infantil, esperanza de vida y demás, mejoras en estos indicadores, y que después de los descubrimientos de medicina, en realidad la tendencia siguió igual, y no es McCloskey, Jaime. Si quieren se los busco, pero me va a llevar un rato porque tengo que abrir el documento y demás. Eh, Se los busco, denme un segundo porque lo tengo a mano.
eh, creo. Un segundo, porque tengo otra computadora acá. Es Thomas McKeown. Les puedo pasar la cita. A ver, Thomas McKeown. McKeown. 1980 el trabajo. El papel de la medicina. Sueño, espejismo o némesis. Sí, editorial Siglo XXI, México. Se publicó en español en 1982. Siglo XXI. Bueno, ahí lo van a poder buscar. Pero bueno, este autor muestra que el crecimiento económico habría sido la causa fundamental por la cual cae la pobreza. Sin embargo, el tema está abierto. Otro libro que les recomiendo sobre esto es el de el último premio Nobel, Angus Deaton. El libro se llama El Gran Escape y muestra, realmente es tremendo libro. Debe ser el mejor libro que leí en los últimos 3 4 años. Porque muestra cómo la desigualdad se produce a partir del progreso. Es decir, la sociedad está toda, imagínense una equidad total. De repente hay un gran escape de mucha gente de la pobreza y a medida que esa gente va escapando de la pobreza se va generando una brecha de desigualdad enorme. Ahora, es bienvenida, ¿no? Esta desigualdad en la medida que mucha gente mejora y logra salir de la pobreza. Y lo más interesante es que este es un impacto de corto plazo, que es un poco lo que yo traté de demostrar en el artículo este. Es decir, en el corto plazo hay una gran desigualdad. En el largo plazo, las razones por las cuales esta gente salió de esta situación de pobreza, esta gente empieza a copiar estas razones por las cuales se generó el impacto y a partir de allí la desigualdad tiende a reducirse a partir de esta tendencia para que esta gente logre ir mejorando su calidad de vida, copiando, no volviendo a pasar por este proceso que puede llevar siglos. Y el ejemplo está en China y la India. Es decir, Inglaterra tuvo un siglo y medio, 2 siglos de un proceso muy largo para mejorar la esperanza de vida, la mortalidad infantil y todos los indicadores que uno quiera ver. Ahora, a partir de que ellos lograron resolver esto, a partir del know-how y demás, hoy simplemente China se integra a la Organización Mundial de Comercio, empieza a recibir capitales y demás y genera una revolución fenomenal y muy rápida para que miles de millones de personas o cientos de millones de personas logren salir de la pobreza. Así que es un tema apasionante este, de la desigualdad, la pobreza y demás. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el poder de las ideas, que eso sí es el aporte de McCloskey que señalaba Jaime antes. La idea de McCloskey es que no hubo ni medicina, ni tecnología, ni demás. Fueron las ideas y fue especialmente la idea de que se empieza a entender que el capitalismo, o en particular el emprendedor, es importante a la hora de entender cómo resolver problemas de la sociedad. Bueno, me fui de tema. Si volvemos al artículo de Adam Smith y volvemos en particular a las teorías del valor y del precio, ahí es donde hay mucho más para tratar. Es decir, Juan Carlos Kachanowski llega a la conclusión en este libro que no hubo, hasta que llegó la ley de utilidad marginal, no hubo ninguna teoría del valor. O sea, lo que se llama teoría del valor generalmente en autores como Aristóteles, Santo Tomás, la Escuela de Salamanca, incluso Adam Smith y demás, son teorías del valor de cambio. Son teorías de los precios. Ellos tenían una teoría del precio, pero ninguno desarrolló una teoría del valor. La teoría del valor que se desarrolla es la teoría de la utilidad marginal recién en 1871. Y esto es trascendental porque uno suele hablar de la teoría, bueno, se suele hablar mucho de si se desarrolló o no una teoría del valor subjetivo en la escuela de Salamanca y demás,
Y acá se está planteando que no era una teoría del valor, era una teoría del valor de cambio o una teoría de los precios, en la terminología que Juan Carlos Kachanowski define ya desde la primera página de su documento. En Adam Smith uno puede ver muchos conceptos fundamentales. Él habla de precio de mercado, como lo hacía también Cantillon, y habla de precio natural. Cuando habla de precio de mercado aclara que está hablando de oferta y demanda. Y cuando habla de precio natural aclara que está hablando de los costos de producción. Entonces acá podríamos hablar de renta, de salarios, de un beneficio ordinario. Entonces él decía, si yo tengo un precio de mercado que está por encima del precio natural, si no me equivoco, este gráfico que estoy haciendo lo hacía Juan Carlos en sus clases. A mí me es muy importante, cada vez que hablo de competencia, cada vez que hablo del proceso de mercado, hago esto, porque realmente me parece que es muy útil. Entonces fíjense la idea, ¿no? En Adam Smith. Si el precio de mercado está por encima del precio natural, y fíjense que el precio natural incluye todos los costos de producción y también un beneficio ordinario, un beneficio promedio que puede haber en la economía en cierto sector. Si yo tengo un precio de mercado por encima del precio natural, estoy teniendo un beneficio extraordinario. Ahora, si aparece un beneficio extraordinario, seguramente van a aparecer competidores potenciales que van a querer entrar en este mercado para hacerse de ese beneficio extraordinario. Entonces, fíjense que un aspecto fundamental del proceso de mercado es comprender la idea de que en definitiva la competencia y los monopolios y todos los temas que tienen que ver con los tipos de mercado que hoy en microeconomía neoclásica se estudian de manera muy diferente, tienen que ver con las barreras de entrada. O sea, si no hay barreras de entrada, en cuanto alguien logre desarrollar algún descubrimiento, un empresario logre desarrollar algún descubrimiento que le permita generar grandes beneficios extraordinarios, seguramente estos competidores potenciales van a entrar en ese mercado y la mayor oferta va a ser que los precios de mercado tiendan a caer en dirección a los costos o al precio natural. O sea que ese beneficio extraordinario tiende a corregirse. Si por el contrario hubiera una situación en la cual el precio de mercado estuviera por debajo del precio natural, entonces hay una pérdida extraordinaria. Con lo cual los competidores potenciales van a entrar en este mercado, perdón, los competidores que están perdiendo dinero van a salir del mercado. Y al reducir su oferta, el precio va a tender a aumentar hacia los costos de producción. Entonces hay una tendencia a que el precio de mercado tienda a ir hacia el costo. Esto llevó a los clásicos en general a lo que Juan Carlos Kachanowski denominaba el círculo vicioso de los clásicos. Es decir, uno podría hablar de todos los clásicos, ¿no? De Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mill, incluso de Marx. Todos, más allá de las diferencias, algunos eran más optimistas, como Adam Smith, o Say, no sé, o Bastiat. Otros eran más pesimistas, como Ricardo, Malthus, Marx. Más allá de las diferencias, que podríamos hablar horas sobre estos autores, todos desarrollaban una teoría del valor-trabajo donde los precios estaban determinados por los costos. Entonces, él decía, si los precios están determinados por los costos, pero en definitiva los costos son precios, en definitiva no estoy explicando qué es un precio. O sea, si yo digo el precio de la mesa está definido a través del precio de la madera, el precio de la mano de obra, el precio de la renta que pago por el lugar donde voy a combinar los recursos o los factores de la producción. En definitiva, estoy yendo de un precio a otros precios.
Entonces, si quiero ahora definir el precio de la madera, voy a ir al precio de plantar el árbol. Y si voy para atrás, voy a ir retrocediendo, pero nunca voy a explicar de dónde vienen los precios. Entonces, lo que dice Juan Carlos Kachanowski es que los clásicos no tenían una teoría del valor, tenían una teoría de los precios. Y de hecho, esta teoría de los precios, que estoy explicando en pantalla, y que dio lugar después a un desarrollo sobre los modelos de competencia y demás, primero que son bastante correctos, es decir, el proceso de mercado estaba muy claro en Adam Smith, al punto que Mises o Hayek y demás declaran cierta deuda intelectual para con los clásicos en el sentido del desarrollo del proceso de mercado, de la tradición del orden espontáneo, desarrollada por Adam Smith, pero también por Adam Ferguson y David Hume. Es un aspecto muy importante. Obviamente, en Rothbard no es lo mismo, porque Rothbard tiene una crítica muy fuerte a la tradición del orden espontáneo, a los órdenes espontáneos en general. Pero no es lo mismo en Hayek, para quien el orden espontáneo es un factor fundamental. Jaime, o sea que el precio determina los costos y no al revés. Bueno, esa fue la discusión. Para unos, los precios venían determinados por los costos, para otros, la teoría de la imputación nos diría que los costos son los que determinan los precios. En el sentido que si yo quiero ver el precio de un zapato de cuero, bueno, o si yo quiero entender el precio del cuero, tengo que ver a qué precio vendo el zapato de cuero. Porque lo que un empresario va a estar dispuesto a pagar por los insumos, en este caso el cuero, va a depender de a qué valor logra vender el zapato de cuero como producto final. Entonces, a partir de esa valoración por el bien final de consumo, es que se definen las retribuciones de los factores de la producción, eh, bueno, que van a recibir. Bueno, esta es la teoría de la imputación y ahí habría que retroceder hasta Visser. Bueno, no retroceder porque todavía no llegamos, pero habría que ir para dentro de la escuela austríaca hasta el pensamiento de von Visser, que fue quien desarrolló esta teoría de la imputación, por más que hay muchos austríacos que excomulgan a Visser por ser un autor más neoclásico de lo que otros quisieran. Bueno, aquí el libro de Juan Carlos tiene enorme riqueza. Él realmente dominaba estas fuentes primarias del pensamiento económico como ya hoy no las domina nadie, realmente. Uno por ahí lee a Rothbard o lee a este libro de Kachanowski o lee a Mark Blau o lee a Schumpeter o lee distintos libros de historia del pensamiento económico, pero tomarse el trabajo de ir a las fuentes y leer a Adam Smith, sus 2 o 3 libros, a David Ricardo, a John Stuart Mill, a Jean-Baptiste Say, a Marx, El Capital de Marx y demás, es algo que para lo cual hoy prácticamente no tenemos tiempo. Habría que dedicarse a la historia del pensamiento económico y realmente dedicarle toda una vida para poder profundizar en todas esas ideas y lograr tener una opinión, digamos, fundada de todos estos autores. Bueno, Juan Carlos hizo eso. Cada vez que tuve la suerte de poder preguntarle, digo, Juan Carlos, ¿qué pensás de esto que plantea Huerta de Soto? Él me decía, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre lo que plantea Huerta de Soto y lo que planteó Rothbard? Porque yo leía Rothbard, decía él, cuando hablaba, por ejemplo, del debate entre reservas fraccionarias o reserva total. Y bueno, Huerta de Soto tiene sus aportes, el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos es más completo que los 2 o 3 artículos que escribió Rothbard sobre el tema, pero es cierto, la verdad que la posición de Huerta de Soto es la posición de Rothbard. Entonces él tenía argumentos para criticar a Rothbard, no había leído a Huerta de Soto. Entonces cuando yo le dije, mira, ¿qué pensás de esto que plantea Peter Bethke? Y bueno, pero ¿qué plantea Peter Bethke? Porque él no lo había leído. Sí había leído a Mises y a Hayek, y sí había leído a Menger, y a von Baber, y a Schumpeter. Él era la persona adecuada para preguntarle sobre todos estos autores, genios, maestros, grandes mentes de la historia del pensamiento económico, conocía de memoria la obra. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo le preguntaba, ¿qué pensás de esto que plantea Mises? Dice, eso no lo planteó Mises, me decía él. ¿Cómo que no? Le digo, si tengo acá la cita, le digo, tráeme el libro. Entonces yo iba y le llevaba la versión en español de la acción humana. Mirá, acá Mises dice tal cosa. Está mal traducido, me decía. Digo, ¿cómo que está mal traducido? Sí, fíjate. Entonces yo iba a la versión en inglés y efectivamente la versión en inglés decía otra cosa. Entonces
él conocía tanto el pensamiento de autores clásicos de otro tiempo ya, que cuando alguien del presente hacía una lectura distorsionada de esos autores del pasado, él ya tenía una posición para fundar. Con lo cual, tenía una riqueza para un diálogo, para una clase, para una gran cantidad de escritos que lamentablemente no escribió, que para quienes fuimos sus alumnos y tuvimos la suerte de recibir algo de todo eso, realmente nos dejó una puerta abierta y hasta una obligación moral de tratar de escribir en estas cosas. Bueno, y a su vez esa invitación o esa recomendación de, si tenés tiempo de joven, digamos, especialmente a los estudiantes jóvenes, lean las fuentes, ¿sí? Lean a Adam Smith, no se dejen de influenciar por lo que otros dicen de Adam Smith. Léanlo, porque realmente por algo para muchos es el padre de la economía. Lean a David Ricardo, lean a Marx. O sea, atrás de Marx hay 1000 posiciones diversas sobre el socialismo. La gran mayoría contradictorias con el propio pensamiento de Marx. Es decir, a veces uno se da cuenta que Keynes no era tan malo como los keynesianos modernos y Marx no era tan malo como los marxistas modernos. Bueno, ¿por qué? Porque el pensamiento clásico tenía una forma de desarrollar sus obras de una manera, eh, bueno, bastante lógica, con mucha coherencia y entonces no cometían errores que hoy muchas veces encontramos en profesores modernos. Así que esa era también una recomendación suya de ir a las fuentes y no estudiar tanto de bibliografía secundaria. Obviamente, un libro que resume la historia del pensamiento económico es bienvenido porque te estructura la historia y te permite ver la historia de otra manera. Ahora, si uno puede hacer su propia historia con una lectura profunda de estos grandes pensadores, la riqueza que uno recibe es muy diferente que ir a los modernos. Parafraseando a este Axel Leichenfeld en su libro ¿qué están haciendo los modernos con Keynes? Uno podría decir ¿qué están haciendo los modernos con Mises? En el Mises Institute, por ejemplo. Le hacen decir cosas que jamás dijo en muchos temas. Jaime, o sea que el precio determina los costos, esto ya lo habíamos visto. Bueno, bueno, este fue el gran problema de los clásicos. Y creo que Juan Carlos lo muestra con mucha claridad, el círculo vicioso. Y se resolvió en 1871 con la utilidad marginal. Esperen que no estoy pudiendo. Ahí está. A ver, déjenme ver si puse utilidad. Bien. Perdónenme acá que no puse a todos los autores clásicos, ¿no? Los mencioné, pero no los escribí. Ya en 1871, entonces, aparecen estos tres grandes maestros. Menger, en Austria, por un lado, Jevons, William Stanley Jevons, en Inglaterra, y Leon Walras en Suiza. Los Menger y Jevons en dos libros publicados en 1871, Walras en un libro publicado en 1874. Juan Carlos también admiraba mucho la obra de Lionel Robbins sobre historia del pensamiento económico. Cierto, muy importante, Jaime, tu aporte. Siempre lo referenciaba, incluso en metodología también, cuando hablamos de lo que hoy entendemos por praxeología o de un método axiomático deductivo. Mises lo desarrolla de una manera, Robbins lo de otra. También rescataba esto de Robbins y también rescataba el libro de la Gran Depresión de Robbins, al que cita varias veces en su artículo sobre la crisis del 30, aun cuando el propio Robbins después desmerece su propio trabajo, digamos, tomando más una posición keynesiana. Pero él siempre lo rescató como un buen libro. Aún así, vale decir, ya que vinimos al tema, que el libro que siempre rescató para estudiar la crisis del 30 no fue el de Rothbard, no fue el de Lionel Robbins,
sino el de Benjamin Anderson, que es un libro publicado, si no recuerdo mal, en 1949. Después descubrí más tarde que Anderson además había sido un gran ajedrecista. Eh, Esto lo digo porque mi padre es ajedrecista y siempre me interesó el tema del ajedrez, y cuando descubrí que la misma persona era un gran economista y un gran ajedrecista me impactó. Ahí está, Jaime está poniendo el título del libro, Economics and the Public Welfare. Sí, yo creo que el libro puede ser que esté online en el Mises Institute, casi seguro que el PDF lo pueden descargar de allí. Pero sí es ese libro, Jaime. Bueno, volviendo a la revolución marginal, voy a escribir aquí. Menger, Jevon y Walras son tres autores que descubren la idea de la utilidad marginal, con una particularidad, y es que Menger desarrolla sus ideas con una lógica verbal, mientras que Jevons y Walras las desarrollan con una lógica matemática. A partir de Menger surgen otros autores, por ejemplo, von Baberg, con su libro Capital e Interés, que fue muy importante. Después von Baberg tiene dos alumnos como Schumpeter y Mises. A su vez Mises tiene otros alumnos como Hayek o el propio Senholz, que fue maestro de Charlie, como Reisman, George Reisman, quien hizo su doctorado también con Mises. Y me está faltando un autor más que hizo su tesis con Mises, que es Spadaro, creo. Por supuesto, después hay otros autores como Rothbard, como Kirchner, Israel Kirchner, o también... Eso, perdón, Israel Kirchner no sé por qué no lo puse. Entonces, a ver, claro, Hayek es quien no hizo su doctorado con Mises. Senholz, Reisman, creo que es Spadaro, y Israel Kirchner hicieron su doctorado con Mises. Eh, Además está Rothbard, además están Lachmann, bueno, autores de la escuela austríaca que seguirían la línea de Menger, digamos, al desarrollar las ideas de la escuela austríaca. Todo un debate se podría abrir sobre si Schumpeter es un autor austríaco o no. En algún momento yo me lo planteé, publiqué un artículo en Libertas comparando las ideas de Mises y Schumpeter. Mi sensación es que Schumpeter, el primer libro de Schumpeter, La teoría del desarrollo económico, de 1911, es un libro austríaco, en su comprensión del proceso de mercado, en su desarrollo de la función empresarial y la idea de destrucción creativa. Pero, por supuesto, como se sabe, Schumpeter más tarde tiene otras influencias, marxistas, keynesianas, walrasianas, de equilibrio general y demás, y después escribe muchas cosas con las cuales los austríacos hoy no estarían de acuerdo. Pero su primer libro de 1911 creo que es un libro austríaco, al menos en su concepción de la empresarialidad y el proceso de mercado, y en cuanto a la dinámica del método y demás. Por el lado de Jevons y Walras, uno podría decir que apareció Marshall, Alfred Marshall, famoso por las tijeras de Marshall, que harían referencia a las curvas de oferta y demanda. Saben ustedes que John Maynard Keynes hereda la cátedra de Marshall en Cambridge. A partir de allí, una gran cantidad de premios Nobel surgieron, quizás el más importante es Samuelson, pero hoy en día se habla mucho de Stiglitz y también de Krugman como autores que siguieron esa línea. Pero también, por el lado de Chicago, uno podría hablar de Irving Fisher, podríamos hablar de Milton Friedman, y a partir de allí de otros grandes autores como Phelps o Gary Becker, eh, o hoy en día Robert Lucas y demás, con una idea más matemática. Bueno, Juan Carlos Kachanowski era muy claro en esta división. En este artículo ustedes van a ver cómo él distingue algo que no hace nadie más. Hoy quizás uno parece menor, pero nadie hoy en día hace la distinción entre la teoría de la utilidad marginal que desarrolló Menger por un lado y la teoría de la utilidad marginal que desarrollaron Jevons y Walras por otro. No va solamente al método. Toda la explicación de la utilidad marginal es diferente. Incluso muchos austríacos hoy en día señalan que la teoría actual de los precios todavía tiene algunas ideas conceptuales erróneas basadas en el pensamiento clásico.
¿Por qué? Porque del lado de la oferta, una cosa en la curva de demanda sí hay bastante consenso que la utilidad marginal sirve para determinar la curva de demanda, pero no hay tanto consenso de que la utilidad marginal sirve para determinar la curva de oferta. Es como que el marginalismo no llegó a impregnar toda la microeconomía como debió haber sido. La microeconomía austríaca sí tiene ese desarrollo más profundo dentro del pensamiento eh, neoclásico. La teoría objetiva del valor parece todavía dominar, porque cuando uno habla de la curva de oferta va a los costos. Si ustedes toman cualquier libro de microeconomía, de Varian, el que ustedes quieran, de Mankiw, y ven de dónde deriva la curva de oferta, viene de distintos conceptos de costo. Y no está bien desarrollada la integración entre el marginalismo y el desarrollo de lo que es un precio. Ahora, si nosotros estamos de acuerdo que la economía moderna habla de precios, de oferta, no digo oferta y demanda a secas, sino de dónde vienen esas curvas de oferta y demanda, y profundizamos en cuestiones microeconómicas, estos microfundamentos para después desarrollar temas macro, vemos con claridad que hay todavía un enorme campo de acción por desarrollar. Bueno, Juan Carlos lo hace, incluso lo hace en este libro, muestra el análisis neoclásico, muestra las inconsistencias del análisis neoclásico, muestra los errores conceptuales incluso desde el punto de vista matemático. Y si alguien puede desarrollar esto muy bien como lo hacía Juan Carlos, es Nicolás Kachanovsky. O sea, cuando ustedes vayan, si tienen la suerte de asistir a esta reunión que se va a hacer justo antes del Congreso Austríaco en Rosario, en Buenos Aires, realmente estoy seguro que Nicolás puede desarrollar, como el mismo Juan Carlos, todas estas cuestiones microeconómicas que a mí siempre me ha costado. Digo me han costado porque me he dedicado más a la macroeconomía, si bien obviamente cuando alguien desde la escuela austríaca hace macroeconomía no ignora el proceso de mercado, la función empresarial o esos microfundamentos tan importantes. Nicolás ha logrado comprender, porque hemos hablado mucho de estos temas me refiero a las críticas de la economía neoclásica. A veces los austríacos hacen críticas que no son tan consistentes. Yo creo que si leen el artículo de Juan Carlos a fondo y le dedican el tiempo que el artículo necesita para ser aprendido, me parece que van a nutrirse mucho. En el que analiza la utilidad marginal neoclásica, exacto. Ese. ¿Cómo se llama ese libro o artículo de Juan Carlos? Es el mismo, ¿eh? Es la historia de las teorías del valor y del precio, parte 2. La parte neoclásica la trata más tarde. Incluso hay algunos gráficos y demás. Después, Juan Carlos lo volvió a tratar el tema en algún otro artículo más. Pero yo creo que acá lo desarrolló con la profundidad que se requiere para poder comprender los problemas reales que hay en la microeconomía neoclásica. Y ahí es donde nos damos la mano con muchos economistas heterodoxos que encuentran estas falencias en la economía neoclásica y dicen, la verdad que la economía neoclásica no sirve. Entonces critican el marginalismo y demás. Bueno, no es que no sirva el marginalismo y toda la economía moderna, es que parte de la economía neoclásica sigue siendo clásica, en el sentido de teorías del valor. Y eso es un error que lamentablemente se va trasladando de generación en generación y no termina de corregirse. Por eso digo, nosotros tenemos una responsabilidad de plantear esto en congresos, de plantearlo en distintos artículos, de insistir en un punto si creemos que realmente Charlie tiene razón en esto que plantea aquí, de ir a plantearlo en donde corresponde para que sea escuchado y se siga promoviendo la idea. Yo insisto que no hay otro libro que desarrolle la historia, las teorías del valor y del precio como lo desarrolló Juan Carlos en este libro. Y vuelvo a lo mismo, no está referenciando a Marx por bibliografía secundaria. Leyó a fondo a Marx y cuando ustedes leen la sección dedicada a Marx, incluso explica los errores de muchos austríacos en criticar equivocadamente a Marx por cosas que no dijo o por haberlo interpretado mal. Y después sí vuelve y hace una crítica más atinada a lo que Marx sí dijo.
No se trata de criticar a Marx porque era socialista, se trata de criticarlo porque no era coherente. Y no era coherente por ciertas razones. Bueno, muchas veces los mismos austríacos hacemos críticas a Marx por cosas que no dijo o por interpretarlo mal. Yo ahí los invito a que lean a Charlie para ver si ven lo que yo veo, que realmente eh, quizás nos falta lecturas básicas, digamos, de fuentes primarias para hacer críticas más contundentes. Hace poco, quizás un año, tuvimos un debate fascinante entre Rolando Astarita, que es un marxista reconocido en Argentina, tiene muchos libros publicados sobre Marx, sobre Keynes y otras cosas. Un debate que hicimos para estudiar este tema de las teorías del valor y del precio, porque yo se lo envié a Astarita, o Nicolás, no me acuerdo, los dos estábamos discutiendo con Astarita en su blog, le referenciamos el artículo, se tomó el trabajo de leerlo, hizo una respuesta respondiendo desde la posición de Marx lo que él creía, entonces lo invitamos a un debate y ambos expusieron sus visiones sobre el tema, y todo esto está en un video. En nuestro blog, en Punto de Vista Económico, el video seguramente lo pueden encontrar fácil. Si ponen Astarita, por ahí lo pueden encontrar. Se les pongo aquí el link, por si no lo conocen. Es punto de vista económico.wordpress.com. Y si ponen en el buscador que está arriba a la derecha, Rolando Astarita, seguramente van a acceder al video y pueden ver una posición, o sea, una discusión entre Juan Carlos y un marxista sobre los errores de la teoría del valor trabajo de Marx. Bastante interesante. Bueno, todo esto, por supuesto, desemboca en la crisis del 30. Yo creo que ahí ya Juan Carlos no llega, al menos no llega en este artículo. Pero de otra manera sí bueno, acá por supuesto podríamos hablar largo de la crisis del 30, Kajanowski tiene su propio artículo, pero ya más de política económica, y nos desvía de la teoría del valor y del precio, pero digamos que lo que él dice sobre la teoría microeconómica neoclásica en Jevons y Walras, volviendo a las fuentes primarias, es lo que se sostiene al día de hoy. O sea, no hay que decir mucho más, porque estas ideas están presentes hasta el día de hoy en lo que refiere a la microeconomía neoclásica. Si Menger gana el debate contra Jevons y Walras, está venciendo de alguna manera a la economía moderna. Por supuesto, la historia del pensamiento sigue, se podrán encontrar nuevos desarrollos de teoría del valor. Está la crisis del 2008, por ejemplo, en temas macroeconómicos podríamos decir mucho más, pero en lo que refiere a la teoría del valor y del precio, la distinción entre Menger versus Jevons y Walras es fundamental. Yo recuerdo cuando cursé Historia del Pensamiento Económico en la UBA, el profesor me hablaba de los tres marginalistas, de la revolución marginal, como una unidad. Yo ya había asistido a un curso de Juan Carlos, que creo que comenté al comienzo. Había visto estas diferencias conceptuales, traté de explicarle al profesor estas diferencias que algún profesor había planteado en algún momento. Me agradeció la referencia, y creo que incluso le pasé el artículo, pero ahí quedó, digamos. Nunca he visto que en general, incluso los expertos en historia del pensamiento económico, sepan hacer esta distinción entre Menger por un lado y Jevons y Walras por otro. Y esto es porque es muy probable que no hayan leído las fuentes. Bueno, Juan Carlos lo hizo. Y yo creo que esa es la gran diferencia que uno puede encontrar entre economistas como muchos de nosotros. Nos basamos muchas veces en bibliografía secundaria. Seguramente alguna fuente habremos leído, pero realmente Charlie había leído todo. Y se notaba. Hablando con él, cuando uno hablaba de Cantillon, por ejemplo, que es un libro que yo sí leí, era muy fácil ver que lo había leído y además lo recordaba. Lo había leído hacía 30, 40 años y todavía podía hacer referencias del libro con mucho conocimiento. Así que realmente esas son cosas que a uno le impactan y que de alguna manera yo quería transmitir en esta reunión de hoy. Están quedando 14 minutos nada más, no sé si tienen preguntas, pero realmente los invito a que lean los trabajos de Juan Carlos, porque realmente tienen un valor enorme y esto no es solamente sobre teorías del valor y del precio, es un recorrido por la historia del pensamiento económico para aproximarse a una gran cantidad de autores, a una gran cantidad de debates que son fundamentales, con todo el sentido del término, para entender cuestiones modernas.
Bueno, ya hablé mucho, hubo pocas participación. Ahora voy a leer los comentarios, si quieren vayan escribiendo y voy a tratar de responder si podemos. Leeré el artículo de Juan Carlos, dice Fabricio, pero ¿conoces si hubiera algún autor que muestre las diferencias entre las posturas de Menger, Jevons, Walras con ejemplos? Yo estoy trabajando en un artículo científico a ese respecto, pero consigo encontrar complementariedades o aproximaciones diferentes que no se contraponen completamente. Creo que si estuvieran vivos, bien pudieran llegar a un acuerdo. Bueno, eso puede ser contradictorio con lo que plantea Juan Carlos. Es decir, no se trata solamente de expresar las ideas con una lógica verbal o una lógica matemática. Creo que ni Juan Carlos, ni yo, ni Nicolás, ni muchos de nosotros desestimamos la matemática en economía. Es decir, no es que la matemática no sirve. Seguramente hay un abuso hoy de la matemática o un mal uso de la matemática en economía, pero no quiere decir que la matemática sea inútil. El problema va por otro lado, y es que la lógica matemática no logra identificar la causalidad que esta teoría necesita. Por ejemplo, Juan Carlos explicaba que el ejemplo del agua, que suele ser mencionado para explicar la utilidad marginal, no logra explicar correctamente lo que es la teoría de la utilidad marginal. O sea, que yo les diga que tenía 10 vasos de agua, ¿no? Entonces el primer vaso de agua me va a saciar la sed. Y el segundo vaso de agua me va a satisfacer un poco menos que el anterior porque ya tengo menos sed y sin embargo tiene una valoración positiva. El tercer vaso de agua, bueno, por un rendimiento decreciente va a ir reduciendo su utilidad y sin embargo sigue saciando mi sed. Bueno, ese ejemplo es una cosa y el ejemplo de los granos que él utiliza en el libro, les voy a recomendar que lo lean porque no voy a poder explicar en 10 minutos la teoría de la utilidad marginal con toda su complejidad. Eh, Muestra por qué el ejemplo del vaso de agua es un mal ejemplo. Y sin embargo, no hay profesor que explique la utilidad marginal sin el ejemplo del agua. El ejemplo del agua no logra explicarlo correctamente. Es uno de los tantos ejemplos que se puede referenciar. Juan Carlos, cuando hablaba de la utilidad marginal, siempre hablaba del ejemplo de los televisores. Él decía, si yo tengo 2 televisores en mi casa o 3 televisores, o imagínense que tengo uno solo. El primer televisor, ¿qué servicio me da? Y me da que a través de ese televisor puedo ver televisión, puedo ver programas. Ahora tengo un segundo televisor. ¿Qué servicio me da? Bueno, ahora puedo ver televisión en la pieza. Bueno, no. El segundo televisor no te agrega a ver televisión, porque con el primero ya veías televisión. Lo único que te evita el segundo televisor es poder trasladarte, es evitar que te traslades de un lugar a otro. Ya podés ver en los dos lugares. Y el tercer televisor, ¿qué valor tiene? Bueno, no trasladarme de tal otro lugar a tal otro lugar. Bueno, y así va generando un análisis al respecto. Con las bolsas de granos, él hablaba de que una primera bolsa la utilizamos, por ejemplo, para alimentarnos, que una segunda bolsa para sembrar, una tercera bolsa para, bueno, no me acuerdo ahora las utilidades que le daba, y una quinta bolsa creo que era para alimentar al loro. Y luego explicaba que el hecho de que cada bolsa sirva para una cosa diferente, que no es el caso del vaso de agua, permitía explicar mejor el concepto de utilidad marginal. Ahí es donde yo les pido, traten de ver esos ejemplos que él utilizaba, porque logran explicar mejor el concepto que está detrás de la ley de utilidad marginal. Jaime, solo un comentario. La explicación de la ley de Say por parte de Juan Carlos también es magistral. Él se basa en lo que realmente dijo Jean-Baptiste Say. Bueno, eso es fundamental en referencia a la macroeconomía. Estamos acostumbrados a la lectura que Keynes hace de Say, diciendo que toda oferta crea su propia demanda o genera su propia demanda, en el sentido de que todo lo que alguien ofrece, alguien lo va a demandar, entonces siempre estamos en pleno empleo o estamos en equilibrio y entonces, bueno, etcétera, varios etcétera. Y lo cierto es que Say no dijo nada de lo que Keynes dijo que Say dijo. Y Juan Carlos logra mostrar muy bien lo que es la ley de Say, la ley de salidas de Say, donde toda oferta crea su propia demanda, significa que para poder demandar antes tengo que ofrecer. Bueno, otro punto importantísimo, especialmente en macroeconomía, porque hay muchos debates modernos que si tuviéramos una correcta comprensión de la ley de Say, los debates desaparecerían. Obviamente la economía todavía es una ciencia muy joven, quizás si estos temas siguen avanzando servirán
para poder comprender mejor, bueno, para poder llegar a consensos que todavía nuestra disciplina no tiene. Igual RAS no usa ejemplos, sino un sistema de ecuaciones. Bueno, también, es cierto. Fabricio, gracias Adrián, el ejemplo de los televisores no me lo hubiera imaginado en cuanto a las aplicaciones. Bueno, era un ejemplo que Charlie daba en clase. Si me haces acordar, Fabricio, te puedo mandar un link con una clase escrita de Juan Carlos sobre este tema de la utilidad marginal, que quizás, al ser más una clase que un documento académico como el que les estoy recomendando, quizás se puede entender mejor los ejemplos que él daba para explicar la utilidad marginal, en los términos que él mismo. Realmente Adrián se le ha haber caído la conexión, desapareció de la faz de la Tierra. Vamos a ver si vuelve a ingresar en los próximos minutos. De todas maneras, ya vamos cerrando y les agradezco mientras veo si Adrián vuelve a entrar. Les agradezco su presencia, su participación en esta conferencia y, como dijo Adrián al comienzo de su charla, el programa de homenaje a Juan Carlos Kachanowski comenzó en marzo con otras actividades como fueron las conferencias, el ciclo de conferencias de Nicolás Kachanowski respecto de algunos temas muy concretos de la obra de Juan Carlos. Luego esta conferencia, la residencia, la revista, los libros que se van a publicar de Unión Editorial sobre estos temas de teoría del valor y del precio, ¿sí? Así que, bueno, considerando que no vuelve a ingresar, vamos. Ahí volviste, Adrián, no te vi. ¿Dónde estás? Te pasamos como presentador, espera. Dame un segundo. Que no es cuestión de que te vayas sin despedirte. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Disculpen, pero no sé qué apreté, pero se me cerraron todas las ventanas y eso pasa porque estoy usando una computadora diferente a la de siempre. Bueno, no sé si había más dudas, preguntas, porque ya en principio la clase o el tema del trabajo ya había terminado más o menos de sintetizarlo. Pero bueno, la idea fue esa, ¿no? Fue tratar de resumir este libro y de invitarlos a leer los trabajos de Kachanowski, que realmente tienen enorme valor para estudiar economía en la actualidad. Y esta recomendación de Charlie de siempre, y creo que toda la gente que se dedica a la historia del pensamiento económico, de invitar y especialmente a los jóvenes a ir a las fuentes, a leer a los clásicos, a leer a Adam Smith, a leer a autores que abren una gran cantidad de debates que se tratan hoy en día. Si algo aprendí de estos temas es que, bueno, dice, por ejemplo, tratemos el tema de la desigualdad, que es un tema recurrente en la actualidad. Bueno, ¿qué decía Adam Smith sobre la desigualdad? Porque seguramente el tema lo trató. Y mucho de lo que se dice hoy ya se dijo hace 200 años, entonces vale la pena tratarlo. ¿Qué se dijo sobre pobreza? Bueno, ¿qué decía Adam Smith sobre pobreza? ¿Qué decía Marx sobre la pobreza? Una vez que entendemos esos debates originales sobre los grandes temas de hoy, después nos damos cuenta que los modernos agregamos muy poco. Y por algo ellos son los clásicos, ¿no? Y nosotros no.
Así que esa es una de las grandes recomendaciones que tengo para dar. Pero bueno, le agradezco a Wenceslao el espacio para poder compartir estas impresiones o estas experiencias que tuve junto a Juan Carlos, esta forma de homenajearlo también, eh, para recordar muchas de las cosas que pude charlar con él en algún momento y todo lo que aprendí con sus clases y con estos intercambios. Así que le agradezco a Wenceslao, a Alejandra también, no sé, Nicolás creo que hoy no pudo estar, eh, pero realmente para mí es muy importante poder comentar estas cosas que pude compartir hoy. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes que en una tarde noche, encima vi que son todos de distintos países, así que están todos en distintos horarios, quizás algunos incluso de madrugada. Así que les agradezco el interés y la participación en esta reunión. Mi mail se los dejo, lo digo para no volver a cerrar todas las ventanas por buscar el Bueno, arroba. gracias Es adrianravier a vos, Adrián. .com.ar. Adrián Ravier, minúscula, todo junto. ¿Se fue la voz? Bueno, eso por si tienen algún pedido de bibliografía de lo que estábamos comentando. Ah, no, estaba bien. Bueno, muchas gracias. Wenceslao, no sé si querés cerrar. Sí, gracias a vos, Adrián, realmente magistral tu presentación, esclarecedora, pero por sobre todo revivir de alguna manera a quien conocimos tan estrechamente, es tenerlo presente entre nosotros, ¿sí? Es trascender, hacerlo trascender en el tiempo y en el espacio de otra manera como se merece. Así que muchas gracias, Adrián, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo en las actividades de SMT Group.